Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cuántos ya fueron a sufragar? Nadie todavía. Muy bien, para pedir por sabiduría entonces, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Primero es Dios, amén. Yo siempre digo, no, casi no hay pretexto. Si uno no tiene que salir de la ciudad para ir a sufragar, no tiene pretexto para faltar a la iglesia, porque podemos ir después de la iglesia, hasta las 5 de la tarde está abierto eso. Qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes, poder compartir la palabra del Señor, poder orar y poder también pedir a Dios que nos dé decisiones sabias sobre lo que debemos elegir hoy, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes como cristianos responsables han de haber ya tenido sus tiempos de estudiar cada pregunta, porque eso es parte de la responsabilidad como cristianos, no es solo el orar por qué debo decidir, sino también es empezar a investigar, a estudiar. Y ayer justo hablábamos con mi esposa y decimos, lo mejor de estas preguntas es poder estudiar uno mismo, pero también escuchar personas, gracias mi hermano Andresito, también escuchar a personas que no son ni de un lado ni del otro lado, ¿no? Porque usted sabe que a veces esto es algo que sucede con frecuencia, cuando son extremistas o cuando son todo de derecha, solo jala cada uno para su molino, pero lo mejor es poder tener un criterio propio, poder pensar, poder estudiar, razonar y mirar los pros y los contras de cada una de estas preguntas. Yo ya tengo las que voy a decir sí y las que voy a decir no, entonces yo creo que usted también debe ya detener cuáles va a decir sí y decir no. No se deje llevar por la presión social. Tiene que estudiar, tiene que meditar, tiene que orar por cada pregunta. Quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos para iniciar este tiempo, este mensaje. Cierre ahí sus ojos y díganle en sus palabras: Dios, habla a mi vida. Muy bien, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil o difícil vivir en santidad? Difícil, ¿no? Usted recuerda que estamos durante todo este mes hablando sobre el compromiso. La primera semana vimos el compromiso con el servicio. ¿Quién predicó la primera semana? ¿Recuerdan? Eso, la pastora Nancita predicó la primera semana. ¿Quién predicó la semana anterior? ¿Y sobre qué predicó? A ver, cuéntenme. Por esta vez les permito que sean sapos. A ver, por las finanzas, ¿no? Por las finanzas compartió la semana anterior. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre el compromiso de vivir en santidad. Y si bien es cierto, esta palabra santidad a veces puede resaltar a nuestros ojos, a nuestra mente y decir, pero ¿quién puede vivir en santidad? ¿Quién puede ser santo? Nadie puede ser santo. ¿Quién puede ser perfecto? Todos se equivocan, todos son seres humanos. Pero ¿sabe que Dios nos ha llamado a vivir vidas santas? Dios nos ha llamado a vivir vidas de tal manera sean agradables al Señor. Y cuando pensamos en qué significa la santidad, y me llama mucho la atención que un diccionario secular, el de la Real Academia Española, que no es un diccionario de teología, no es un diccionario hecho por teólogos, ni por pastores, ni por gente de fe, pero el diccionario de la Real Academia Española dice que la santidad o el ser santos es estar consagrado para un fin específico. Y cuando vamos a las traducciones de la palabra santidad, decimos que santidad también es estar apartado. Entonces yo quiero poder mostrar estas dos cosas, porque si la santidad es de estar apartado, imaginemos que este soy yo, este vaso, y la santidad dice que es de estar apartado del mundo y del pecado. Entonces este vaso está apartado del mundo y del pecado, pero no tiene sentido vivir una vida santa si solo me quedo apartado. Pero entonces tiene sentido cuando entendemos que la santidad es de estar apartado del mundo y del pecado, pero consagrado para Dios. Usted recuerda la oración de Jesús en Juan 17: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo, que los guardes del mal. La santidad es precisamente estar apartado y consagrado, apartado del pecado y del mundo, pero consagrado para servir con un propósito a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tan consagrados estamos para servir a Dios? ¿Qué tan útiles? ¿Qué tan vasijas útiles estamos siendo para que Dios pueda ser, para que Dios obre en nosotros? Porque a veces vamos muy en serio el estar apartados y nos apartamos de todo mundo. Ay, me aparto de mi familia porque esos son pecadores que ni me contagien, y me quiero apartar de todo mundo para nunca fallar, para nunca pecar, y cuando trato de hacer eso termino pecando con más frecuencia. Pero sabe que algo que como nazarenos
predicamos y enseñamos mucho es la entera santificación y la entera consagración. Todo cristiano necesita ser enteramente santificado, perfecto en el amor de Dios, libre del pecado original y personal, esa pureza del corazón, esa pureza de nuestras intenciones. Entonces dice que santidad es estar consagrado, es estar apartado del mundo, del pecado, pero ser útiles para ser usados por Dios. La santidad en nuestras vidas cristianas es un estilo de vida. Aún como Iglesia del Nazareno, usted recuerda que nuestro lema, ¿cuál es? ¿Qué dice afuera en el rótulo? Iglesia del Nazareno de elección tiene de nuevo que salir y volver a ver ese rótulo. Iglesia del Nazareno, llamados a santidad. Creemos que somos un pueblo de santidad. Es uno de nuestros valores esenciales como nazarenos. Un pueblo cristiano, un pueblo misionero, pero también un pueblo de santidad. Hoy en día pareciera que la palabra santidad ha pasado de moda. Parece que la palabra santidad ha quedado solo para los viejitos de antaño, esos hombres que no había ni tentaciones en aquella época. Ellos pueden vivir en santidad. La santidad está tan vigente en nuestras vidas, pero muchas veces no estamos viviendo de la manera que Dios anhela que usted y yo podamos vivir. Veamos qué dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. El que no trajo Biblia, péguese a un cristiano para que se le pase eso de traer una Biblia. Hebreos 12, 14. ¿Tenemos todos ahí? Tenemos también ahí en la pantalla, ¿no? Cada vez que veo esa pantalla así, siempre oro: Señor, provéenos para una pantalla LED. Ya les dejo ahí la carga también. Empiece a orar que Dios provea para una pantalla LED, porque casi ni se ve, ¿no? Imagínense en pleno siglo XXI, donde las televisiones son Full HD, 4K y toda una locura. Todavía tenemos eso, ¿no? Pero bueno, algún día, en el nombre del Señor, tendremos una pantalla LED. Y bueno, traigan sus Biblias también, ¿no? Hebreos capítulo 12 versículo 14. Mi Biblia dice así, no sé cómo diga la de ustedes. Si dice otra cosa me avisan, ¿no? Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dice lo mismo la de ustedes? ¿Sí, no? Muy bien, entonces estamos hablando la misma Biblia, no estamos ahí hablando de la fe. Qué importante es este versículo. Busquen la paz con todos, esfuércese, está bien, es lo mismo, la idea central, ¿no? Y la santidad. ¿Qué pasa si no hay santidad? No podemos ver a Dios. A veces me sorprende cómo podemos ser muy buenos servidores, buenos para barrer el templo, buenos para limpiar, buenos para tener todo en orden, pero a veces nuestras vidas no son de santidad. Y la Biblia no dice busquen la paz y arreglen bien el templo, si no, no verán al Señor. Ojo, no estoy diciendo que está mal tener todo limpio y hacerlo ordenado, es muy bueno y es parte de la vida cristiana también. Pero la santidad debe ser la mejor vestimenta con la que vivimos cada día. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que yo veo hoy en día, hermanos, y que no solo miro en las iglesias, no solo miro en los cristianos, miro en el mundo, es que a la gente le cuesta vivir consagradamente para el Señor. Si el mundo no se consagra para Dios, a veces si los cristianos no se consagran para Dios, peor el mundo. Nos cuesta vivir consagrados para el Señor, nos cuesta vivir enteramente santificados para Dios, nos cuesta entender que Dios quiere de nuestra vida pureza, santidad y limpieza. Porque a veces nos hemos encasillado tanto, es que somos humanos, somos pecadores, y como soy pecador, entonces toda la vida vivo pecando y nunca dejo el pecado. Entonces, ¿dónde queda el poder de la sangre de Jesús? ¿Dónde queda el poder del sacrificio de Jesús? ¿No nos matamos todo el tiempo como cristianos diciendo que la sangre de Cristo tiene poder?
No repetimos todo el tiempo: Señor, por tu sacrificio fuimos perdonados de los pecados, por tu llaga hemos sido sanados. Pero ya, entonces hay que poner un alto en nuestra vida de pecado. Hay que poner un freno, porque si no, no disfrutamos de los beneficios de la expiación, que es el perdón de pecados, la justificación, pero también la santificación del creyente. Por eso, como nazarenos, creemos en estas dos obras de gracia muy importantes. La primera, la conversión, que soluciona el pecado personal en la vida del creyente, el pecado que usted hace con voluntad propia. Pero segundo, la entera santificación, llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, como usted quiera llamar, que soluciona el problema del pecado original, trayendo limpieza del corazón, trayendo inocencia, santidad al corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pablo dice algo interesante: no vaya a ser que siendo heraldo para unos termine perdiendo mi propia vida. A veces usted puede ser heraldo, puede ser un libertador para otros, pero si no hay una vida de santidad, no podemos ver al Señor. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se entregó por nosotros, está hablando de Jesús. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Purificarnos. Para purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Para qué se entregó Jesús por nosotros? Primero, para limpiarnos de toda maldad, para rescatarnos, para limpiarnos de toda maldad, pero también para purificarnos. ¿Por qué hierve usted el agua? Para que se mueran las bacterias, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día que estamos en la generación de padres de algodón, hijos de cristal, ya los muchachos no toman agua de las llaves, pero los de mi generación aún tomábamos agua de la manguera y no nos pasaba nada, abríamos las llaves y no nos pasaba nada. Pero hoy en día los jóvenes toman agua de las llaves y ya están intoxicados 2 meses, no pueden hacer nada. Entonces los jóvenes han cambiado, ¿no? Pero Jesús murió para rescatarnos, para limpiarnos de toda maldad, para purificarnos. ¿Usted es puro? Lo que Jesús hizo en la cruz también sirve para el proceso de nuestra santificación, para limpiarnos de toda esa maldad que hay en nuestra vida. Pero hay cristianos que llevan 15 años y siguen luchando con el mismo pecado. Como dijo un pastor, por lo menos cambien de pecado. 15 años con el mismo pecado, 15 años pidiendo consejería por el mismo pecado. Entonces, ¿el sacrificio de Jesús no es suficiente? ¿No fue el sacrificio de Jesús no fue lo suficientemente poderoso y sublime para limpiarnos de toda maldad? Claro que lo fue. El problema es que nosotros no vivimos de tal manera que Dios anhela que vivamos. Dios quiere purificar al creyente para tener un pueblo que se dedique a hacer buenas obras, a hacer el bien. Pero a veces vemos cristianos que hacen el mal más que el bien. Le ven al hermano que prospera, le ponen el pie. Le ven al hermano que le va bien, narco ha de ser, lavador ha de ser. A veces todo queremos hacer mal. El Señor nos purificó para tener un pueblo que haga el bien. Ahora pregúntese usted, ¿está haciendo el bien? ¿Qué tan bien está haciendo usted a la comunidad a la que asiste? ¿Qué tan bien hace usted a la iglesia a la que congrega? ¿Qué tan bien hace usted en el barrio en el que vive? El Señor purificó a los cristianos, a los seres humanos, a través de su sacrificio en la cruz, para tener un pueblo que hiciera el bien. ¿Sabe que los cristianos debemos ser ciudadanos piadosos, íntegros, con valores y principios cristianos?
Pero a veces negociamos todo, ¿no? A veces el cristiano es el primero que negocia todos sus principios. Y sabe que me dio una alegría tremenda. La semana anterior estuvimos en una reunión en un lugar donde vamos a abrir una casa de oración. Ya esta semana vamos a abrir la casa de oración. Estuvimos conversando y mientras hablábamos de la fe, de situaciones X de la vida, esta mujer dijo algo que tocó profundamente mi corazón. Dijo: pastor, estoy vendiendo un terreno y cuando ya tuvimos los compradores, tengo el comprador para el terreno, me dijeron que para ya hacer el pago en las escrituras, pongamos el valor del terreno menos. Normal, ¿no? En gente que no es cristiana, normal. En cristianos eso no es normal. Pero secularmente el mundo lo hace muy normal. Entonces de un valor X dijeron: pongámosle menos. ¿Para qué se pone menos el valor de venta? Para que lo que tengamos que pagar sea menos. Hasta en los carros solemos hacer eso. Dios me libre, porque hace años atrás yo hice algo así, pero después estaba tan arrepentido, porque eso no demuestra una vida de santidad. Entonces esta hermana dijo: pastor, me dijeron que haga menos. Ella dijo: yo no voy a, yo sentí algo dentro de mí que no debía poner menos en la hoja, ¿no? Porque el dinero ya le habían depositado, pero en la hoja debía poner ella que vende por menos. Le dijo: yo les dije, si quieren comprar por lo que es, poner por lo que es, compran el terreno. Si no, no vendo el terreno. Yo no puedo decir: uy, qué bestia, qué bruta la hermana, ¿cómo no va a vender? Eso dice el mundo. Qué bruto era que bajes nomás. Pero un hombre y una mujer santa tiene valores y principios que no negocia, que no cambia. Si usted es de los que negocia sus principios en el trabajo porque el jefe le dice que hay que poner un cerito de más para que puedas merendar hoy con grasita en casa, los principios cristianos me dicen no. El mundo puede decirme: qué tonto, qué bruto, ya tuvieras tantas cosas. Pero mis valores cristianos me tienen que decir no. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de santidad en el día a día? Porque a veces parece que vivir en santidad es solo cuando estoy reunido el domingo en la iglesia. Y claro, con los aleluyas es fácil ser santo. Todos sonreímos bonito, nos saludamos amables, no nos enojamos, por más que me maten de iras. Estoy siempre mostrándoles buena cara, aunque a veces tengo ganas de ahorcarles a algunos. No están aquí, justo los que quiero ahorcarles no están aquí. Entonces no soy ninguno de ustedes. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de santidad? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Primera de Pedro 1, 14 y 16. ¿Tenemos ahí todos? Dice: como hijos ¿qué? Obedientes. ¿Qué son ustedes? ¿Obedientes o desobedientes? Amén. Verán que Dios está escuchando y viendo lo que dice. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, en el desconocimiento. En otras palabras, los hijos de Dios no debemos encasillar en las cosas que el mundo nos trata de encasillar, como el testimonio que les acabo de contar de esta hermana. Para el mundo, normal, vale 30,000, ponle 15,000, pago solo 300, normal. Pero como cristianos no debemos encasillar en ese molde. Usted no está llamado para encasillar en el molde del mundo, ni en el molde de las filosofías del mundo, ni lo que el mundo quiere. Usted está llamado para ser un pueblo santo, escogido por Dios, para hacer las cosas que a Él le agrada. Como hijos obedientes. Entonces quiere decir que los desobedientes son los que sí se amoldan a los malos deseos, ¿no es cierto? Porque los obedientes no se amoldan, pero los desobedientes se amoldan. ¿Qué clase de hijo es usted? ¿Obediente o desobediente? ¿Es de los que no se amoldan
¿O es de los que se amoldan para contentar a veces a otras personas? Algo que me encanta de entender la santidad es que la vida misma es el escenario en el que podemos vivir de santidad, en el que podemos vivir la santidad. Mi trabajo es el escenario en el que yo vivo la santidad. Yo tengo compañeros, mi esposa ha ido al trabajo ahí, yo tengo compañeros en el trabajo, siempre les he hablado del Señor. Ahora es una bendición porque ellos nos llaman para pedirnos consejos. Todos los compañeros de nuestro trabajo nos piden consejos, los jefes nos piden consejos. Mi esposa ha ido a dar también un taller donde ellos solo de cosas cristianas, y muy bueno por ese lado. Pero a veces uno tiene que luchar y uno está ahí, y a veces, yo recuerdo una vez mi jefa me dijo: Arielito, deme diciéndole a tal persona que vino que salió más de ni sé qué cosas. Yo le dije: no me pida eso, por favor, porque yo no voy a hacer. No me pida eso porque yo no voy a hacer. Me dijo: pero solo es una mentirita chiquita. Le digo: no me pida eso porque no voy a hacer, no voy a hacer. Me dijo: pero solo es un ratito nomás. Digo: no voy a hacer. Digo: y si por eso usted tiene que sacarme, está bien. Digo: pero yo no voy a hacer. Entonces ellos saben que yo no voy a negociar mis principios. Yo no puedo mentir, porque si yo miento una vez en mi trabajo, ¿qué va a suceder? Este miente, este es pastor pero miente, este va a mentir también, cualquier momento va a mentir. Entonces nosotros debemos tener principios claros y recordar que la vida es la plataforma que tenemos donde demostramos nuestra vida de santidad, donde demostramos que en verdad el sacrificio de Jesús es poderoso para transformarme, donde demuestro que el sacrificio de Jesús es poderoso en mi vida para cambiar lo que yo era antes y vivir de tal manera que Dios sea glorificado en mi vida, que sea un instrumento consagrado para el Señor. Entonces recuerdo que lo que dijo Jesús: esperen aquí porque vendrá el Espíritu Santo para traer poder al creyente. Entonces cuando yo vivo consagrado a Dios en santidad, el poder de Jesús es suficiente para transformarme. Y el bautismo, la entera santificación del Espíritu Santo, me limpió de toda maldad. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Sabe que cada área de nuestra vida necesita ser santificada? No hay una santidad selectiva, porque por eso es que vemos muchos cristianos hipócritas, porque su santidad es selectiva. Son santos en la iglesia, pero afuera ya no son santos. Son santos cuando el líder está viéndole, cuando el pastor está viéndole. Se portan bien, no hacen nada indebido, caminan por la sombrita. Pero cuando ya no está nadie viendo, acabó la santidad. La santidad es obediencia. Pedro dice: como hijos obedientes. Pero a veces como cristianos obedecemos lo que nos conviene, y lo que no nos conviene no obedecemos, porque la gente dice: es que yo no pienso que sea así. No se trata de que si tú piensas o no piensas que sea así. El Señor nos ha dejado su palabra con mandatos, con normas de vida, con leyes morales que debemos someternos, entender por fe, escudriñarlas y vivir de tal manera que podamos tener vidas santas. Versículo 15, estamos en 1 de Pedro, versículo 14. Ahora vamos a leer el versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Cuando venda un carro, sea santo. Si el carro está dañado, no lo venda, haga arreglar para que venda. Sea santo. Si el terreno no se puede vender porque no tiene escrituras, legalice todo para que pueda vender. Sea santo en todo lo que hace. Sea íntegro. Si su celular no vale, no venda dañado. Sea honesto, sea íntegro en lo que hace. Sea santo en todo lo que hace. Sean santos en toda su manera de vivir. No solo en lo que me conviene, no solo en lo religioso. Sea santo en todo lo que usted hace. Cuando le dé la vecina del vuelto, usted le dio $5 por una libra de pollo y ella le dio de vuelto de 20. Devuelve el vuelto. No diga: Señor, me has bendecido, gracias Dios. Devuelve el vuelto. Sea santo en todo lo que hace. Sea santo cuando hace una fila en el banco. No se ponga adelante.
O ese momento no amarque a su hijo para decir, ay, es que mi hijo solo pasa en brazos. Sea santo en toda su manera de vivir. Sea santo en su trabajo. Sea santo con sus amigos. Sea apartado y consagrado para los propósitos de Dios. Esa es la santidad. Apartado del pecado, pero consagrado para los propósitos de Dios. Veo muchos jóvenes, sean santos con sus enamoradas, no besos apasionados, eso no es de santidad. No toques inapropiados, eso no es de santidad. Sean santos aún en sus relaciones personales. Sean santos en toda su manera de vivir, como también es santo quien los llamó. Versículo 16. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. A mí me sorprende esto cuando la gente dice, es que es imposible vivir en santidad. Pero si fuera imposible, el Señor no nos hubiera dicho que vivamos en santidad, porque dice que Él no pone una carga más grande de la que no podamos soportar. Él sabe que podemos vivir en santidad cuando dependemos completamente de Él, cuando estamos conectados con la fuente de vida. Podemos depender de Él. Cuando usted está conectado a la corriente, puede estar todo el tiempo viviendo en santidad y ser una luz para los que viven en tinieblas. Pero si usted se desconecta, en estos tiempos que estamos con los apagones, ¿no? Aquí en la iglesia se va 10 horas la luz. Tengo que conversar más tiempo con mi esposa. No sé si es una bendición o es bueno o malo, pero se va 10 horas aquí la luz, ¿no? Entonces nos toca conversar, pues no hay de otra. Pero ¿qué quiero mostrar? Yo cuando viene la luz aprovecho cargando el celular, el iPad, la laptop, cargo todo lo que se puede tener batería. Pero usted sabe que cuando usted empieza a usar, ¿qué es lo normal? La batería empieza a descargarse, ¿no? Y los que son adictos al celular ven la batería que se baja y tal vez se van hasta Tuntaki para cargar por allá y no quedarse sin batería. Pero la batería empieza a bajarse. Muchas veces como cristianos estamos conectados al poder, a la fuente de poder, pero en ciertos momentos de nuestra vida nos desconectamos. Y con ese poquito de batería queremos llegar y vivir años de años, y queremos que nuestros hijos se nutran de eso, y queremos que nuestra familia se nutra de eso, cuando yo ya estoy sin batería, cuando yo ya no tengo nada que ofrecer, ya no tengo nada en mí. La vida de santidad es reconocer que Él me ha llamado, me ha apartado y me ha consagrado para hacer su voluntad. No lo que el mundo quiere, sino su voluntad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mire lo que dice el Señor de nosotros: ustedes son una descendencia escogida, sacerdocio regio, en otras versiones dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Un pueblo escogido. Somos un pueblo santo. Levante la mano, ¿cuántos santos hay aquí? Uy, qué bestia. Somos un pueblo de santidad. Él nos llamó a ser un pueblo de santidad. Si usted aceptó a Jesús en su corazón, se arrepintió de sus pecados y fue lleno del Espíritu Santo, usted está caminando en esa santidad gradual de cada día morir al yo para que Cristo pueda crecer en mí. Entonces cuando digamos, ¿dónde está un pueblo de santidad? Aquí está un pueblo de santidad. Ese es el problema, que a veces ni siquiera nosotros vivimos una vida de santidad. ¿Cómo la gente de afuera puede creer que hay una vida de santidad? ¿Sabe que los jóvenes están ansiosos de ver hombres y mujeres llenos del poder de Dios y que vivan vidas de santidad?
Los jóvenes necesitan ver patrones de gente, de hombres, de mujeres de fe, que vean que sean hombres y mujeres de Dios, santos, íntegros, consagrados. Pero si a veces los jóvenes vienen a la iglesia, le ven al hermanito que en la iglesia es uno, pero le ven luego en la discoteca, y para colmo en la misma discoteca han estado los dos, ¿cómo van a ver ellos una vida de santidad? ¿Cómo podemos transmitir una vida de santidad? Recuerde que este no es un llamado de una congregación, no es el llamado de una denominación, es el llamado del Señor a ser un pueblo santo, ser un pueblo de santidad. No vivas vidas a medias. Dios no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere un poquito de lo que tú puedes dar. Él no quiere solo la mitacita o el 75% te doy, Señor, y el 25% todavía para mí aún estoy en el proceso. Esa palabra es famosa, ¿no? Sigo en el proceso. 40 años de cristiano, sigo en el proceso, Señor. Ya va a la tumba y sigue en el proceso. Y nunca han sido transformados. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Para que sean intachables. ¿Y qué? Y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Me gusta como dice la Reina Valera, como luminares del mundo, dice la Reina Valera, ¿no? Sean intachables y puros. Sean santos, porque en ella ustedes brillan como luminares en el mundo, como estrellas en el mundo. Pero a veces los que somos llamados a ser luminares, la luz del mundo, las estrellas del mundo, estamos en más tinieblas que el mundo. Ustedes, hermanos, cada uno de ustedes es llamado a ser un luminar del mundo en el lugar en el que usted vive. ¿Cómo le mira a la gente de su barrio? La gente de su barrio dice: este es cristiano, se le nota, es cristiano. O la gente de su barrio dice: ve ese hermanito, ve. El domingo nomás estuvo ahí con unas de Gerardo Morán hasta la medianoche. ¿Qué es lo que dice la gente de nuestro barrio de nosotros? Algo que una vez aprendí y siempre trato de mostrar a mis hijos es que ellos me digan cómo me ven a mí. Porque claro, uno siempre se va a ver bien, ¿no? Ay, soy el pastor, no peco, vivo bien, estoy tranquilo. Pero yo pregunto siempre a mis hijos: Francesca, ¿cómo me ves a mí? Y ella me dice: a veces te enojas mucho, me sabe decir, ¿no? Eso es algo que me dice mucho ella. Te enojas mucho, dice. Entonces, aunque yo me vea bien, estoy viendo que mi hija está viendo que yo me enojo mucho. Y tal vez algunos de ustedes han visto así, ¿no? Pero están viendo mal. Sean intachables y puros. No se trata de ser impecables, de ser perfectos, de nunca equivocarnos. Se trata de ser irreprensibles y consagrados, aprobados por Dios. ¿Cuántos anhelan ser vasos consagrados para Dios? Instrumentos consagrados para Dios. ¿Cómo está tu santidad ante el mundo? Estoy leyendo un libro sobre la santidad y dice algo interesante. No puedes vivir una vida santa en la iglesia, no puedes vivir una vida santa en el trabajo, no puedes vivir una vida santa en la universidad, no puedes vivir una vida santa con tus amigos si primero no vives una vida santa con tu familia. Y eso tocó mucho mi corazón, porque a veces es más fácil ser santo para otros que para los de nuestra familia, ¿sí o no? A veces es mejor que el hermanito me diga: veo que es un buen ejemplo de cristiano, pero a veces los de la casa no dicen lo mismo. Entonces la vida santa empieza en mi casa, incluso como yo educo a mis hijos. Zair, él tiene 3 años y hace un tiempo atrás empezó a traer juguetitos de la escuela, cositas chiquitas. Una vida santa, ¿qué tiene que decir? Zair, mañana tienes que ir y devolver. Entonces él iba con vergüenza. Claro, ¿quién va a decir me robé? Él no entiende todavía el concepto de robar, no. Pero ¿quién va a decir me robé esto, profesora? Zair, tienes que devolver eso. Vino por segunda vez
Zair, no puedes traer nada que no es tuyo a la casa. La tercera vez vas a tener que ser disciplinado. Vino por tercera vez y tocó. Uno bien dado, llorando, y no ha vuelto a traer uno más. Porque como padres necesitamos también inculcar en nuestros hijos una vida santa. Ayer justo escuchaba algo que estaba compartiendo mi esposa. Estuvimos haciendo un evento evangelístico en Atuntaqui, muy bueno de por sí, como 90 personas, estuvo muy chévere. Y estuvimos entregando las cajitas Samaritans. Y los niños son niños. Ven todas las cajas del mismo color, pero por ahí ven otras de diferente color. ¿Y ellos qué quieren? Las de diferente color. Entonces Zair estaba en la fila y había dicho: mamá, esa quiero, yo no quiero esta, quiero esa. Ni sabemos qué tiene adentro porque vienen selladas. Pero así son los niños. Pero ¿qué pasa si nosotros como padres decimos: ya, mijito, espérate un ratito, se van los demás y te doy? ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? Que los principios se pueden negociar, que la vida cristiana puede negociarse, está bien. Es mi hijo, es el hijo del pastor, ¿quién va a decir algo? Pero la vida de santidad me dice: no, Zair, esa caja te tocó a ti y esa es tu caja. Vino todo el camino llorando: yo no quería esa caja, yo quería la azul, ¿por qué no me dieron la azul? Yo quiero otra caja. Esa es tu caja, Zair, lo que te tocó. Estoy enseñando a mis hijos a que sean íntegros, aún en cosas sencillas, en cosas que tal vez, yo sé que muchos de ustedes hermanos hubieran dicho: no, pastor, dele nomás la caja azul. Yo sé, porque conozco que muchos de ustedes, por su corazón y amor que nos tienen, hubieran dicho: no, dele nomás de esa, pastor, no hay problema. Pero al hacer eso, yo le estoy enseñando a mi hijo que uno puede romper los principios, que uno puede romper las cosas. Por cosas simples yo puedo negociar lo que sea. Pero estoy enseñando a mi hijo: eso es tuyo, Zair, y no puedo darte el otro. Y otro niño cogió esa otra caja. Imagínense cómo estaría la cara de él, ver que a otro niño le toca esa caja y él quería esa caja. Ya se imaginará ya. Pero queremos transmitir a nuestros hijos una vida de santidad. Y créanme que es difícil. Cada vez que viene Francesca de la escuela tenemos que preguntar cómo fue, hablar. Y uno como padre sabe cuando sus hijos le están mintiendo en ciertas cosas. Yo conozco a mi hija, sé cuando me está diciendo una mentira. Y vuelvo y pregunto y me siento: Francesca, dime la verdad. Recuerda que la verdad es parte de nuestra vida. Dime la verdad, con vergüenza, llorando: esto pasó, papá, esto hice. Entonces estoy enseñando que mis hijos vivan vidas santas. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué estás enseñando en tu familia? A vivir vidas santas donde podamos ser luminares del mundo, donde la gente pueda vernos y pueda decir: yo quiero ser como un cristiano de esos, porque ese sí que no peca. Yo quiero ir a la iglesia que van esos hermanitos, porque qué bestia, para honestos, para íntegros, para hacer las cosas bien, buenos trabajadores, no roban el día de Dios, como decían las abuelitas. Trabajan bien, se esfuerzan, son honestos, cobran lo justo, pagan lo justo. Aún si usted es jefe, pague lo justo. Eso también es de vidas de santidad. Y termino con esto. Cuando estamos comprometidos a vivir vidas de santidad, estamos comprometidos a la misión de Dios, a ser discípulos semejantes a Cristo. Escuche bien, ¿semejantes a quién? A Cristo. Pero a veces en los que me reproduzco están siendo semejantes a mí. Las mismas fallas, las mismas mentiras. No dirás nada, hermanito, entre los dos. Entonces, en el que me reproduzco, en vez de hacerle semejante a Cristo, a veces estoy haciéndole pecador igual que mí, falloso. No importa, no nos ve nadie, hagamos nomás, no nos ve nadie. A la fin y al cabo, puede ser que el pastor no te vea, que el líder no te vea, puede ser que nadie te vea, pero los ojos de Él están sobre cada uno de nosotros. Comprométete a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres algún día estar en la presencia del Señor y disfrutar de sus bendiciones, y creo yo que no tendría sentido vivir tantos años en el Evangelio
si al fin y al cabo nuestra alma se pierde? Así que chiste, dijo el chavo. No tendría sentido, pero tiene mucho valor cuando tú puedes ser un ejemplo de santidad en tu casa, con tus hijos, en tu barrio, en la escuela, en todo lugar. Sea un ejemplo de santidad, que la gente no tenga nada de qué hablar, que la gente pueda ver tu vida y diga: en verdad ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, en verdad esos jóvenes son jóvenes de Dios. Y los jóvenes saben cómo yo les hablo muchas veces, porque deben aprender a vivir vidas de santidad. Hermanos, que Dios nos ayude en este proceso, en este crecimiento, y que cada día nosotros podamos ser a la imagen y semejanza de Jesús y llegar a esa magnitud que dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos pueden decir que imitemos a ustedes? Amén. Usted tiene que decir: imítenme a mí, porque lo que yo hago es lo que Cristo hace. Sean imitadores de mí. Póngase de pie, por favor.